arterias, las venas, la sangre. Y luego el intersticial es lo que daña a la célula por fuera. Ahora, este metabolismo de agua va a estar regulado por un mecanismo cuyo objetivo es mantener la constante la movilidad del agua extracelular y su distribución relativa en los distintos compartimentos. ¿Eso qué quiere decir? Nuestro cuerpo siempre va a querer estar en equilibrio, entonces lo que va a hacer es regular el agua tanto para que la sangre no esté ni tan diluida ni tan espesa. Entonces, cosa que sí, el agua esté bien distribuida tanto afuera como dentro y pueda realizar sus funciones. Bueno, luego tenemos lo que es el agua corporal total, que es el agua que tenemos en nuestro cuerpo. Acá he puesto un cuadrito del porcentaje que tenemos en cada uno. Respecto a los hombres es en un 60%. Esto generalmente se da porque, bueno, los hombres tenemos mayor tejido muscular y ahí es como que el agua, ahí hay mayor cantidad de agua. En el caso de las mujeres está entre un 50 y 55%, y esto se debe a que, bueno, todos sabemos que las mujeres tienen un poco más de tejido adiposo, y generalmente el tejido adiposo grasoso no se nota mucho lo que es el agua. En los bebés es el 75%, casi todo, y bueno, esto se da por tres razones. La primera es de que los órganos, tanto en un bebé, a diferencia de un adulto, son un poco más grandes y como que esos órganos pueden almacenar mucho más agua. Otra es de que los bebés son ricos, tienen como que, o sea, tienen un tejido conectivo rico en agua. Y ya, por esa misma razón también los bebés se deshidratan. Y los ancianos, bueno, con el paso del tiempo, este porcentaje va a ir disminuyendo. Entonces, ¿dónde se almacena esa agua corporal total? En lo que vendría a ser el compartimiento intracelular. Aquí, la gran parte del agua se almacena dentro de las células, la gran mayoría. Y luego tenemos lo que vendría a ser el compartimento extracelular, lo que es el plasma, lo que es la sangre. El intersticial, lo que es lo que está flotando en lo que vendría a ser las células. Y el líquido transcelular, que son líquidos especiales, que acá vemos dos imágenes, es tanto en los ojos como en las articulaciones. Estos líquidos tienen que estar en sus lugares porque sin ese líquido no puede realizar sus funciones. Como es el caso de las articulaciones, que necesitan ese líquido transcelular para lubricar sus articulaciones. Entonces, ¿por qué he puesto la imagen de un riñón? Porque este riñón va a seguir órdenes de dos hormonas. Tanto la hormona antidiurética, que su principal función va a ser evitar que orinemos más, como que la hormona antidiurética va a ser el riñón que no podemos botar, o sea, que no podemos botar mucho más agua. Y luego tenemos lo que viene a ser la aldosterona, que su primera función es mantener el sodio en el cuerpo. La aldosterona le va a decir al riñón que guarda el sodio, pero acá tiene que tener algo principalmente, que siempre el sodio, que siempre el agua va a estar pegada al sodio, siempre la va a seguir a todo lado. Entonces, si la aldosterona le dice al riñón que guarde sodio, a la vez está guardando el agua, pues no, lo sigue y no se va a ir. Bueno, el volumen extracelular, aquí nuestro protagonista va a ser el sodio, es un pequeño cuadro, que la diferencia en los niños con los adultos, el volumen extracelular en los niños es más grande y en los adultos es más o menos el 40%. Este va a tener dos compartimentos, bueno, en este caso el líquido intersticial, que es el agua que rodea la célula, y luego el líquido plasmático, que es el agua que se encuentra dentro de tanto las arterias como de las arterias y las venas. Y también hay otros líquidos que incluyen en este compartimento extracelular, que son los espacios virtuales, que son como bolsas vacías que podemos encontrarlos alrededor del corazón o del pulmón. Y lo que pasa aquí es de que estos espacios, estas bolsas se van a rellenar cuando hay algún tipo de enfermedad o inflamación. El linfa es un líquido que va a ayudar a limpiar lo que ya son los desechos. Y el líquido transcelular, pues, como ya lo expliqué anteriormente. Entonces, lo que pasa es que nuestro cuerpo no tiene un medidor de litros, o sea, nuestro cuerpo no sabe si tenemos 4 o 5 litros de sangre, pero ¿qué se sabe? ¿Qué tanta presión hace esa sangre contra las paredes de los vasos? Y para eso tenemos 3 puntos de control. Primero el riñón, que nos habla de las arterias de los glomérulos, luego el cuello, que se llama carotideo, y luego corazón, arterias y glomérulos. En el caso de que utilice el riñón, las arterias del glomérulo, si baja la presión, es como que el riñón se dice donde está poniendo poca sangre, entonces lo que va a hacer el riñón es liberar lo que es la renina, es como que se activa una señal de ahorro de agua. En el caso del cuello, o sea, el carotideo, en esta zona hay
indicar cuando la sangre está llegando con mucha velocidad a lo que es el cerebro. Entonces también se pone en un modo de ahorro y hace que el corazón, se pone en un modo de ahorro. Y luego el corazón, si ve que el corazón se está estirando mucho por la acumulación de líquidos, lo que va a hacer el corazón automáticamente es liberar lo que es el péptido anticoagulogénico. ¿Y qué va a hacer este péptido? Es obligar a nuestro cuerpo a que llenemos agua con sal para que bajemos la presión. En el volumen celular, en el anterior, como dije, el protagonista era el sodio, en este caso es el potasio. El volumen intracelular es todo lo que pasa dentro de la célula, generalmente representa entre los 2/3, el 60 o el 70%. Y este volumen intracelular siempre está en constante cambio. Realmente está en constante cambio porque también las modalidades plasmáticas están en constante cambio, que está expresa o concentrada en la sangre. Más adelante te voy a explicar lo que viene con la plasmática. Y acá he puesto dos casos. O sea, para esos casos tienen que entender lo que les dije al comienzo, que el agua, el agua siempre va a seguir el sol. Entonces, si la célula se desinfla, aumenta la osmolaridad. Pues, ¿qué pasa aquí? Si la sangre afuera se pone muy salada, o sea, azul sodio. Entonces, el agua siempre va a querer seguir el sodio. Entonces, siempre va a buscar equilibrar la concentración. Entonces, el agua sale corriendo de las células hacia afuera. Ya, pues, entonces, como si el agua sale de las células hacia afuera, lo he representado aquí como una pasa, se desinfla. En el caso de la célula, si la célula se infla, el descenso de la osmolaridad, ¿qué pasa aquí? Que si ya la sangre está muy aguada o dividida abajo del sodio, como que el agua ya no quiere estar ahí. Y va a ver como que adentro de la célula está más concentrada, entonces va a querer volver con fuerza, entonces la célula se va a hinchar con eso. Bueno, aquí en la osmolaridad plasmática, para entender esto mejor, tenemos que diferenciar lo que es la osmolaridad plasmática de lo que es la osmolaridad plasmática. Primero, la osmolaridad plasmática, he puesto acá una definición que es la concentración molar de una molécula sumamente activas en un litro de plasma. O, de forma más sencilla, como pueden entender, cuenta el número de partículas en un litro de plasma. Y aquí lo mismo, pero refiere a un kilogramo de agua, o en otras palabras sencillas, cuenta el número de partículas en un kilogramo. Bien. Ahora, entonces, para saber qué tan concentrada está la sangre de un paciente, vamos a usar la fórmula, que es 2 por sodio, glucosa, 18 más urea sobre 5,6. Pero si se dan cuenta acá, tanto la glucosa como la urea están solos. Pero en el caso del sodio está acompañado por el 2. ¿Esto por qué pasa? Porque el sodio tiene que equilibrar sus fuerzas de. O sea, tiene que equilibrar sus electrones, algo así. El equivalente. Ajá, sí. Entonces, pues necesita como que con eso hace todo el efecto. Y ya pues se equilibra. Y ya. La glucosa, bueno, ven, está dividido tanto en 18 como 5,6 y esto es solo para convertir lo que debería ser en miligramos a fuerza óptica. Y ya pues el valor normal es entre 200, 80, 295. Pero hay casos en el que en los laboratorios este valor a veces sale muy elevado. Pero cuando nosotros realizamos nuestra fórmula sale normal. Y esto pasa porque hay algo invisible en la sangre, que no es ni sodio, ni glucosa, ni alcohol. Y eso generalmente es o medicamentos, o veneno, o el alcohol. Bien, bueno, pasamos a lo que es la toxicidad. Acá pues es la capacidad de una solución para mover el agua o para cambiar el tamaño de la célula. Aquí, bueno, el protagonista acá va a ser una membrana celular que va a funcionar como barrera y bueno, van a existir acá solutos, he puesto dos ocasiones. El sodio, en este caso el sodio no va a dejar pasar, o sea, esta membrana celular no la va a dejar pasar libremente al sodio. A eso se le denomina solutos efectivos. Y en el caso, hay otros solutos, como es el caso del alcohol, el etanol y la urea, que, o sea, pasan como si nada, o sea, como si no hubiera membrana celular, o sea, pasan como si nada. Y a esto se le denomina solutos efectivos. Entonces, ¿qué podemos deducir de esta diapositiva? Es de que si una persona tiene mucha urea en la sangre, su osmolaridad va a salir alta, porque la urea no cuenta. Pero si su tonicidad será normal, porque la urea entra y, como dije, empieza a funcionar. Y por lo tanto la célula no se desinfla ni se infla. Y también podemos sacar otra conclusión de esta diapositiva, es una diferencia entre dependencia, tonicidad y osmolaridad. La osmolaridad va a contar tanto a lo que entra, tanto a lo que pasa, como a lo que no pasa. Pero en la tonicidad solo cuenta lo que no pasa.
Y bueno, ahora hablo de lo que debería ser el requerimiento del agua. Entonces, en una situación normal, en la que el clima está tranquilo, si nosotros hacemos ejercicio, nosotros necesitamos entre 2.000 y 2.500 litros de agua al día, o entre 2 a 2,5 litros. Pero recordemos que no toda esa agua que nosotros necesitamos, o sea, viene de lo que bebemos, sino también de lo que comemos. Recordemos que tanto las frutas como las verduras tienen agua. Pero hay otro caso, que es en el caso de las harinas, que el mínimo es cerca de 1.500 mililitros. ¿Pero por qué 1.500 y no 0? Porque nosotros, a pesar de que no comamos y lo bebamos, de alguna u otra forma siempre vamos a perder agua. Y hay pues acá pues una de las cosas. Primero, lo clasificamos pérdidas insensibles, que es la disminución de ese porcentaje sin que nosotros nos demos cuenta, que es, por ejemplo, cuando el vapor de agua que respiramos o bueno, la humedad que sale de nuestra piel, y la excreción urinaria mínima, que el riñón, para limpiar los desechos de lo que está dentro de la sangre, requiere de una cantidad de agua. Entonces ahí se pierde. Y bueno, pasamos a lo que es los mecanismos reguladores del balance hídrico. En este mecanismo van a existir unos sensores denominados osmoreceptores. Entonces, cuando la sangre se pone muy espesa, sube la osmolalidad, estos receptores se van a activar y van a dar, dos indicaciones. Primero, activar el centro de la red, y segundo, liberar la hormona ADH, o también llamada oxitocina. Y va a ser como que nuestro cuerpo no orine tanto. Como si, o sea, es como que esta hormona va a ir con la sangre hasta allá a lo que es el riñón. Se va a encontrar con unos receptores denominados receptores V2, y aquí van a encontrar unas proteínas denominadas afofolinas, o V2. Estas se van a abrir el riñón y van a como que volver el agua hacia adentro, o sea, como que la van a reabsorber. Lo que es el metabolismo del sodio, bueno, lo importante acá es el sodio oxidativo, el bioactivo más importante para las células. El valor normal es entre 0,5 y 0,5 y es el que jala el agua. Como dije, el agua siempre está pegada. Entonces, si sube el sodio, es como que el cuerpo va a mantener lo que debería ser el agua. Pero si el sodio baja, el agua se va a empezar a mover. Entonces, nuestro cuerpo tiende a la alarma. Nuestro cuerpo tiene sensores de presión. Como ya dije, pues al comienzo del sueño, la carótida, como van a hacer, en el riñón, el aparato hiperatomical y en el corazón. Entonces, cuando hay mucha presión, el corazón se estira, aparece lo que debería ser el péptido abatida antidiurético y se forma angiotensina para subir lo que debería ser la presión. Y cuando baja la presión, el riñón suelta la orina y aparece también la aldosterona, que ahí el riñón para recuperar todo el sodio posible. Y luego tenemos lo que es el metabolismo del potasio, que es el principal catalizador celular en el organismo, y el 98% del potasio se encuentra dentro de las células. Pero dentro de este 98%, un 80% se encuentra en la mayoría de lo que tienen los músculos. Y su valor es muy estrecho, entre 3,5 a 5. Entonces, ¿por qué el potasio se queda dentro y el sodio fuera? Por lo que viene a ser una bomba de sodio y potasio. Esta bomba de sodio y potasio es como un guardia, un vigilante que no deja que todos entren. Entonces tiene que mantener todo en equilibrio. Entonces saca como 3 sodios y menos potasios. Pero ¿por qué acá lo prefiero más por ejemplo, o sea, no lo quiero mucho como el sodio? Porque recordemos que el sodio siempre, el sodio va a llevar consigo, o sea, va a llevar un componente que vendría a ser el agua. Entonces lleva mucho flota. Y aquí su ingesta y salida, nosotros consumimos entre 50 a 200 y el cuerpo lo equilibra entre 6 y 8 horas, y la salida, bueno, se distribuye el 80% en la orina, el 15% en heces y el 100% en suelo. Y el riñón, ¿cómo decir cuando tirar? Aquí puede que el potasio se filtre al riñón, el potasio va a llegar a lo que tiene que glomérulo, pasa libremente, pero lo que pasa es que el cuerpo recupera el 90% de inmediato y esto pasa un poco proximal y ahora se queda. Pero al final el que va a decir cuánto votar es el tubo de cristal. ¿Y qué hace el riñón cuando tiene más potasio? Bueno, aquí hay tres casos. En el caso de la aldosterona, está ahora el sodio y es como que bota el potasio. En el núcleo de la orina, cuando se va a llenar con agua mucho el tubo, es como que va a gastar el sodio y el potasio afuera. Y el potasio entra en sangre, en este caso ya si el cuerpo ya ve grandes cantidades de potasio, ya abre los entornos. Rafael López. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los trastornos del sodio, tanto la hiponatremia como la hipernatremia. Vamos a empezar con la hiponatremia porque es el trastorno hidrolítico más común. Es el que más nos vamos a encontrar en nuestra práctica clínica. Y se define como un sodio menor a 135. Y dirán, ¿por qué pongo este signo de alerta menor a 125? Porque hay una clasificación de severidad y de temporalidad. Severidad, ¿por qué? Es leve cuando es menos de 135.
moderado cuando es menor de 130 y severo menor a 125. Siguiente. Como dije, la severidad, ¿no? Es fácil. 5, 5, 5, menos 5, menos 5, menos 5. ¿Y por qué es importante saber esto de la severidad? Porque el leve y el moderado se va a manejar de una forma que es más sencilla. Porque se repite prácticamente y se usa una concentración de sodio diferente a la que vamos a usar cuando el paciente está severo. ¿Y cómo se cataloga un paciente severo? Con los síntomas neurológicos. Vamos a más adelante. Ahora, la otra clasificación aparte de la severidad es la temporalidad. En agudo menor a 48 horas tiene un paciente con el cuadro más de 48 horas es crónico. ¿Y por qué también es importante la temporalidad? Que la vamos a ver específicamente en este trastorno. Porque cuando el paciente ya pasó más de las 48 horas, nuestro cerebro ya activó los mecanismos de compensación osmótica. Es decir, que ya no podemos corregir tan bruscamente como lo podríamos hacer en el cuadro agudo, ¿no? Esa es la diferencia. Y bueno, la fórmula de la osmolaridad plasmática, como mencionó mi compañero, que en algún momento implicó que la urea no servía tanto en la osmolaridad. Y por eso la osmolaridad efectiva vendría a ser solo hasta el 2 por sodio más glucosa entre 18. Siguiente. Ahora tenemos que clasificar la hiponatremia. Como vemos, es hasta llegar hasta aquí. Y el primer paso que tenemos que hacer es detectar el sodio sérico en el paciente, que es diagnostica con menor a 135. El segundo paso es medir la osmolaridad del paciente con la fórmula que hemos mostrado anteriormente. Y podemos encontrar una hiponatremia hipotónica, una hiponatremia hipertónica y una hiponatremia isoosmótica o isotónica. ¿Cuál es la pseudohiponatremia? La que tiene una osmolaridad normal. ¿Y por qué es falsa? Porque sabemos que el sodio es el principal determinante de la osmolaridad, por eso se multiplica por 2 justamente. Y es pseudo porque tenemos cosas, ¿no? La hipertiroidemia, la hiperproteinemia, que van a provocar que nuestro valor en laboratorio salga alterado, pero en realidad porque están aumentadas estas sustancias. Y tenemos por otro lado la hiponatremia hipertónica, que es cuando hay manitol, glicina y la hiperglicemia. Que también, si tenemos un paciente diabético con 600 de glucosa y le corregimos el sodio rápidamente, le vamos a causar más daño. En realidad el problema es en la glucosa. Y por eso hay factores de corrección. Cuando se corrige en base de 100 la glucosa. Cuando se llega a 400, el factor de corrección es 1.6. Si ya aumenta de 400 el valor de la glucosa, ya se multiplica por 2.4 cada diferencia de 100 que va a haber entre los dos números, ¿no? Entre el valor del paciente. Y se le suma este resultado al sodio del paciente para saber cuál es la verdadera natremia, ¿no? Y no corregir por las puras. ¿Y cuál es la verdadera osmolaridad? La verdadera hiponatremia, la hiponatremia hipotónica. Y aquí debemos pasar al siguiente paso, que es la osmolaridad de orina. Menor de 100 y más de 100. Acá se entiende como que osmolaridad de orina más de 100 es dependiente al ADH. ¿Qué hacía el ADH? Recuperaba agua. Pero solo agua. El sodio se sigue escapando por la orina del paciente. El decir que la orina va a estar concentrada. La osmolaridad de orina va a ser más de 100. En cambio, la osmolaridad de orina menos de 100 es una orina transparente, sin solutos, sin sodio. ¿Y por qué se da esto? Por la clorhidritis glicógena, por tomar mucha cerveza. ¿No? Ahora, lo que nos va a importar es la osmolaridad de orina más de 100, dependiente del ADH, ¿no? Una dilución imprecisa de la orina por la ADH. Y aquí ya tenemos que medir el líquido extracelular, que lo podemos hacer, acá tenemos un productor porque mediante ecografía se puede evaluar cuánto líquido tiene el paciente y también por la sintomatología. Si es hipervolémico, el paciente va a estar edematoso. Si es hipovolémico, signos de deshidratación. Nos vamos a pasar a la hipervolemia, donde acá tenemos que ver el sodio en orina. El sodio en orina, en general, cuando es menor de 30, significa que nuestro riñón está funcionando, porque no está dejando que el sodio se escape por la orina. Cuando el sodio en orina es más de 30, nuestro riñón está fallando. No puede cumplir su función de retener el sodio. Ahora, en una hiponatremia hipervolémica con el sodio en orina menor a 30, ¿cuáles son las causas extrarrenales? Por ejemplo, cirrosis, insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico. ¿Y por qué sería ADH dependiente? Porque nuestro volumen extracelular está aumentado, pero nuestro volumen intravascular circulante está disminuido. Y eso fisiológicamente aumenta el ADH, ¿no? Por eso pasa lo que expliqué anteriormente. Ahora, pasamos al otro lado, a la hipovolemia con causas extrarrenales. Que aquí tenemos las gastrointestinales, que son las más frecuentes, como la diarrea y los vómitos. Tenemos las hemorragias, los traumatismos, las quemaduras, el tercer espacio por una pancreatitis, cosas extrarrenales, ¿no? Y las pérdidas renales, que son con un sodio de orina más de 30, tendremos el riñón verdadero renal y el uso de diuréticos. Y pasamos a nombrar la causa más frecuente de hiponatremia, que es el síndrome inadecuado de la hormona antidiurética, que es el CIHAD, que se clasifica en una hiponatremia euvolémica. Que, bueno, siempre tiene el sodio en orina más de 30, pero es euvolémica, porque el paciente no va a tener ninguno de los dos sintomatología. Esta es la primera
primera causa, pero se diagnostica por descarte. Primero tenemos que ver las otras, que no tenga alguna de estas, o que no tenga hipotiroidismo severo o deficiencia de cortisol, para poder diagnosticar esto. ¿Y cuáles son las causas? Hay 4 causas generales de síndrome de regresión inadecuada hormona antidiurética. Problemas neurológicos, problemas pulmonares, fármacos. ¿Qué fármacos? Los que van al cerebro, los psicofármacos, y el cáncer, más que todo el cáncer de pulmón. ¿No? Siguiente. ¿Cuál es la clínica de la hiponatremia? Sensorio. ¿No? Sensorio. O sea, cuando clasificamos un paciente severo, cuando el paciente llega somnoliento, cuando el paciente puede convulsionar, cuando su valor de natremia está cerca de 110 o está en 110, corres más riesgo que tu paciente convulsione. Y bueno, si ya se coma ya es algo muy severo, ¿no? Pero en realidad lo que nos importa son detectar los síntomas neurológicos. ¿Sí? Ahora vamos a hablar sobre el manejo de la hiponatremia, que es cada de estos tres artículos. Siguiente. Primero empezamos con la hiponatremia leve y moderada, que como dije es la más sencilla de manejar. Y depende mucho de cómo esté el líquido extracelular de nuestro paciente. Si es hipervolémico, mucha agua no debemos dejar, ¿no? Restricción de fluidos. Eso da igual si sea causa renal o causa extrarrenal, lo primero es restricción de fluidos. Y lo segundo, diuréticos. ¿Qué diuréticos? Las tiazidas. Furosemida, 20-40 miligramos en 8-12 horas, ¿no? ¿Y por qué diuréticos de asa? Porque el diurético de asa va a disminuir la permeabilidad del túbulo para los electrolitos. Es decir, vamos a perder agua pura, no vamos a perder sodio. Por eso nos sirve la hiponatremia. Y podemos usar bactanes también, si el sodio incrementa en 2, podemos usar bactanes. Y podemos usar bactanes en caso de una causa renal cuando la tasa de filtración glomerular es más de 30. En el caso de la hipovolemia, debemos dejar que el paciente pierda agua. O sea, restringimos diuréticos, en ambos casos. Y cuando es causa extrarrenal, corregimos la causa. Está vomitando mucho más diurético, ¿no? Eso va dependiendo. Y en ambos casos tendremos que hidratar. Con cloruro de sodio al 0.9%, 30 mililitros por kilo por día. En ambos casos tenemos hipovolemia. Y pasamos al síndrome inadecuado de ADH, que es euvolémico el paciente, y el primer tratamiento para este SIAD es la restricción de fluidos, ¿no? Y esperar a que responda. Si es que ya vemos que el paciente sigue sin orinar, el sodio incrementa en más de 2 en 24 horas, ya podemos usar los bactanes, que son antagonistas de la V2, del receptor V2, para disminuir esto, ¿no? Y también podemos usar urea y LSGLT2, pero tampoco está demostrado al 100%. Siguiente. Ahora, tratamiento de hiponatremia severa. Aquí ya cambiamos a otra concentración de sodio, a un cloruro de sodio del 3%. ¿Y cómo preparamos esto? Porque no lo venden como un cloruro de sodio del 0.9% en cualquier farmacia. Aquí tenemos el cloruro, la solución de cloruro de sodio del 20%, que su ampolla viene de 20 mililitros. Esa ampolla de 20 mililitros tenemos que usar 5 ampollas y medias, es decir, 5 por 20 es 100, más media ampolla es 110. Y el cloruro de sodio que tenemos en nuestra botella de 1000 cc, le quitamos esos 110, metemos los 110 de la preparación anterior y tenemos nuestra solución hipertónica, nuestro cloruro de sodio del 3%. Ahora, esto es de la guía JAMA, donde compara la guía americana con la guía europea, que tiene dos similitudes muy importantes, ¿no? Cuándo iniciar este cloruro de sodio del 3% y los límites que hay que seguir en el tratamiento, ¿no? En la corrección. ¿Cuándo se debe iniciar? Cuando el paciente está severo y cuando el paciente tenga riesgo de la vida. Eso en ambos casos. Las diferencias son mínimas. Se espera que suba el sodio en 4 o 6 equivalentes en 1 o 2 horas la americana, y la europea dice que 5, ¿no? Pero es una variación mínima. ¿Cómo hacemos que suba esto? Según la americana, con 100 mililitros de cloruro de sodio en polvo, vía central o vía periférica, en 10 minutos. Si el sodio no responde, si el paciente no quita los síntomas, el mejor indicador de que el tratamiento está funcionando es la baja de los síntomas, que desaparecen los síntomas. Si no pasa eso, 3 veces puede votar. Y en la europea dice 150 en 20 minutos y repetir 2 veces, ¿no? El monitoreo de este sodio, según la americana, es cada 4 o cada 6 horas en las primeras 24, y según la guía europea es cada 6 horas en las primeras 24. Y en lo que coincide, que es importante, es en los límites de corrección. Y lo dividen en un paciente con alto riesgo de desmineralización osmótica y en un paciente con bajo riesgo. En un paciente con bajo riesgo le podemos dar hasta 10.000 equivalentes en las primeras 24 horas. O 18 en 48 horas, ¿no? De toque.
Y en un paciente con alto riesgo, se está más cerca de hacer la complicación, solo 8 en las primeras 24 horas, en ambos casos. Siguiente. Este es un cuadro que complementaba el anterior, donde bueno, se aplica, ¿no? Y si el sodio, se aplica el bolo, y si el sodio no aumenta en 4, o sea, menos de 4 que sube el nivel del sodio, se repite el bolo. Si el sodio ya subió en 4 o 6, que era el objetivo que queríamos, paramos y infusión continua, el sodio. Y si el sodio ya se pasa y es más de 6, paramos el tratamiento con la solución hipertónica y podemos dar descompresina, que es un análogo de la hormona antidiurética, un microgramo por vía subcutánea, por vía intravenosa, ¿no? O glucosa, para corregir esta sobrecorrección de la solución. ¿Sí? Bueno, este es un resumen, ¿no?, de lo que dije de las guías, pero en general la regla de oro que debemos seguir, porque somos precavidos, no vamos a ponernos en el límite, es no aumentar más de 8 en las primeras 24 horas. Si nos pasamos, vamos a seguir en 10 hasta en 12, o sea, pero vamos a seguir bien, ¿no? Por eso no importa mucho que es alto o bajo riesgo, que me olvidé de mencionar. ¿Cuándo es un paciente con alto riesgo de desmineralización continua? Un paciente hepatópata, un paciente alcohólico, un paciente desnutrido, o un paciente con un sodio ya muy cerquita a 110, un sodio muy bajo. Esos son los factores de riesgo para la mielonolisis continua. Pero la regla de oro es, ¿sí? Ahora, ¿por qué tanto con esta mielonolisis de los límites diarios? Porque nuestro cerebro, como dije, en 48 horas ya se adaptó. La barrera hematoencefálica ya dejó salir solutos. ¿Para qué? Si mi concentración de afuera era menos X, mi cerebro se vuelve menos X también. Si nosotros vamos a corregir este menos X a X es rapidísimo, esto ya va a ser hipertónico para nuestro cerebro. Y nuestro cerebro va a intentar diluirlo de afuera y va a perder agua, va a perder agua, va a perder agua y se va a dañar la vaina inmerina, que es la complicación. Siguiente. Ahora, la hipernatremia, que se define como un sodio mayor a 145 miliequivalentes, siguiente. Los síntomas se van a dar cuando ya el sodio pasa un umbral de más de 160 normalmente, y también son síntomas neurológicos. Aquí lo más importante son los factores de riesgo. Un lactante, un anciano, un paciente postrado, un paciente con riesgo neurológico que tiene alterado el mecanismo de la sed, mucho más propenso a que haga una hipernatremia. Siguiente. Esta imagen me pareció muy didáctica, que es de New England, donde te muestran los cambios en los compartimientos según hipernatremia, según el tipo de hipernatremia. En condiciones normales vemos que los solutos y el agua están equilibrados. Cuando ya perdemos agua pura, como vemos, el rectángulo se achica, pero siguen siendo los mismos solutos y por eso es una hipernatremia. El caso que es sencillo. Una hipernatremia debido a pérdida de sodio, pero también pierdes agua, pero pierdes más agua que sodio. Podemos decir que se disminuye más el agua y el sodio baja. Por eso igual sigue dando hipernatremia. Por ejemplo, vamos. Ahora, hay hipernatremia también debido a pérdida tanto como de sodio como de potasio, pero también se pierde más agua en diuresis osmótica, por ejemplo. Y hay hipernatremia debido a una solución que le metemos más sodio al paciente, como vemos aquí, que es por meterle una solución hipertónica. ¿Siguiente? Ahora, ¿cómo diagnosticamos la hipernatremia? Es mucho más fácil, como vemos aquí, solo nos debemos fijar en una sola variable, la osmolaridad urinaria. Si nuestro paciente está orinando con una osmolaridad más de 700, la orina del paciente está anaranjada, oscura, es porque está perdiendo el agua por otro lado, ya sea por sudor, ya sea por pérdida de intestinales, ¿no? Por la piel. Cuando nuestro paciente está orinando y su orina no está tan concentrada, pero está en el medio, ya tenemos pérdidas renales osmóticas. Estamos perdiendo más agua que sodio, pero también perdemos sodio. ¿Y por qué se debe eso? Por diuréticos y por hiperglicemia, que la glucosa también va a jalar, ¿no? Por ahí el agua. Y cuando nuestra orina es transparente, la orina del paciente es cristal de roca, es porque es una diabetes insípida. Pierde pura agua y puede ser central o nefrogénica. En este caso, la diabetes insípida se va a tratar dándole mucha agua al paciente y si ya se vuelve crónica, le damos ADH, que es lo que su déficit que tiene. Siguiente. Ahora, ¿cómo tratamos la hipernatremia? Con una solución al medio normal, que vendría a ser este cloruro de sodio 0.45%, que es como preparar una ampolla de cloruro al 20% en dextrosa o agua libre, ¿no? Solo metemos una ampollita en vez de las 5,5 que eran en el anterior. Y con esto tratamos de la hipernatremia. Siguiente. Ahora, ¿cómo empezar? ¿Cómo empiezo? ¿Qué es la primera medida que doy? Podemos usar la fórmula de Arroguet. ¿Qué es esta de acá? La primera, que es el sodio infundido, que en este caso se ve en una ampolla del 20%, sube unos 68 miliequivalentes. O sea, 68 menos el sodio del paciente sobre el agua corporal total más 1. Ahora, ¿por qué pongo acá como referencia? Porque es imprecisa.
ya que acá mide el agua corporal total como si fuéramos un solo compartimento, cuando somos múltiples compartimentales donde el agua va a ir fluyendo, y aparte tampoco cuenta las pérdidas insensibles que tenemos en nuestro cuerpo. Por lo tanto, lo importante aquí es dosar el sodio siempre, ¿no? A 6 a 12 horas para evitar las complicaciones. Siguiente. Y al contrario de la mielonolisis continua, acá va a haber edema cerebral. Mucha osmolaridad arriba y el cerebro tiene poco, el agua va a entrar al cerebro, ¿no? Y por eso tampoco el límite también es 8. No disminuye más de 8 las primeras 24 horas. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a pasar a lo que son los principales trastornos de lo que es el potasio. El primero de la introductoria hay que saber que el potasio, bueno, es lo que es, bueno, como mencionaba, representa la energía del cuerpo. Y esta energía principalmente se va a expresar en lo que sería el músculo del corazón, músculos como tal y en todo lo que sería las fibras nerviosas. Entonces, bueno, comenzaremos con los dos trastornos principales, que serían la hipercalemia y la hipocalemia. ¿Ya? En este caso, bueno, para que todos logramos entender de manera sencilla, me he tratado de expresar en forma de un cuento para que, bueno, la verdad todos entendamos que sea sencillo. Entonces, vamos a llamarlo con la historia de un reino. ¿Ya? Nuestro reino, bueno, en este caso una ciudad, va a ser, bueno, ¿no?, lo equivalente al cuerpo humano. Y el cuerpo humano, pues, como en cualquier ciudad, va a tener casas, que en este caso van a ser células. Y bueno, las células, igual que una casa, tiene que tener su personita dentro, ¿no? Y en este caso sería el potasio. Ahora, ¿qué sucede con el potasio dentro de la casa? Entonces, bueno, primero, lo que sería el rey, en este caso, el presidente de nuestra ciudad, en este caso el cuerpo humano, le va a ordenar el potasio ciertas cosas, ¿no?, que tiene que cumplir sí o sí. Como que sí o sí tiene que estar dentro de las células, sí o sí tiene que mantener el equilibrio eléctrico del cuerpo y sí o sí tiene que ayudar al corazón a latir correctamente. Y esto, pues bueno, como es una orden directa, el potasio lo tiene que seguir. Pero acá es donde sucede la parte fisiopatológica, ¿no? ¿Qué sucede cuando agarra y, bueno, en este caso el potasio se revela, ¿no? Y agarra y, en vez de estar en su casa, decide salir, ¿no? Y empieza a salir y a salir y a salir por todo lo que sería la sangre, ¿no? En este caso, la avenida de nuestra ciudad. Sucedería lo que se llama hipercalemia. Sería, bueno, que en este caso el potasio desobedece a la zona del cuerpo y empieza a abundar en lo que sería la calle de la ciudad. En este caso, todo el centro. Pero la pregunta es, ¿por qué? En este caso vamos a tener tres causas principales. Comenzando con lo que sería la falla de los riñones. Cuando los riñones fallan, en este caso, lamentablemente no se podría excretar el potasio y se empezaría a aumentar en lo que sería nuestro cuerpo. Destrucción celular, ya que, bueno, como vimos en el acto gráfico, el potasio se almacena en forma de casa, bueno, dentro de las casas, que serían las células. Y al haber destrucción celular, pues el potasio va a salir. ¿De qué manera va a haber destrucción celular? Puede ser por amiólisis, puede ser por quemaduras, etc., ¿no? Y finalmente los medicamentos, como pueden ser el enalapril, puede ser la espironolactona y también, bueno, algún aire como puede ser el ibuprofeno, ¿no? Que justo lo explica mejor en este cuadrito, ¿no? ¿Qué sería causa de la hipercalemia y de potasemia, ¿no? Bueno, vamos a centrar más que todo en esta parte que sería, bueno, como indiqué, la disminución de la eliminación renal, ¿no?, cuando los riñones fallan. ¿Y en qué caso fallaría el riñón, no? Bueno, en insuficiencia renal aguda o crónica, también enfermedad de Addison, hiperplasia renal congénita y, bueno, las demás patologías, ¿no?, también que afectan al riñón y lo que sería la exclusión de ese gas de potasio. Ahora, fármacos que también van a interferir, ¿no?, como hemos dicho, boyecas, ALA2, inhibidores de la renina, heparinas y también en algunos casos los AINES, ¿no? Bueno, fármacos que y acá, disminución tubular distal, ¿no?, con mieloma, amiloidosis, lupus, implante renal, etc. Y bueno, y lo importante pues sería lo que comenté también, la acidosis, lisis celulares, traumatismo, radiomiólisis, etc. Bien, y ahora, siguiendo con el cuento, entonces, ¿qué pasa cuando todo esto sucede y se empieza a funcionar lo que sería el potasio en las calles de nuestra ciudad? ¿Cómo esto va a afectar, ¿no?, lo que sería la organización del cuerpo? Primero, presentaríamos arritmias peligrosas. Después presentaríamos debilidad muscular. También paro cardíaco, pero lo principal y lo que en realidad nosotros tenemos que buscar serían las ondas tempipuras, ¿no? ¿Cómo se podría ver la de acá? ¿Qué es lo que tendríamos que buscar en un electrocardiograma?
Entonces, de manera rápida, un algoritmo de diagnóstico rápido, cuando nosotros llamamos pues, hipercalemia, cuando el valor, en este caso del potasio, va a estar mayor de 5.5. Recordemos que el valor normal es de 5.5 a 3. Entonces, por encima de 5.5 ya consideramos un hipercalemia. Y claro, va a tener rangos, por ahorita lo vamos a explicar, porque también se va a dividir entre leve, moderada y severa. Pero bueno, cuando el potasio eleva a 5.5, lo primero que tendríamos que hacer en este caso sería preguntarnos si existe alguna lisis celular, ¿no? Como mencioné anteriormente, por algún proceso, ya sea una neurosis, quemadura, etc. Entonces, en caso que sea que sí, bueno, podríamos hacer muestra de ionizada, torniquete, un método para evitar, ¿no? También en lisis celular también podríamos incluir, ¿cómo se llama esto? Borracho, ¿no? Entonces, por eso también menciona torniquete apretado. Leucocitosis severa, más de 70.000 y trombocitosis severa, ¿no? Y en el caso que no exista lisis celular, pues bueno, tendríamos que ver lo que sería el potasio de 24 horas. Luego de ahí, pues bueno, tendríamos que evaluarlo. También el potasio si hay más de 100 miliequivalentes 24 horas, si no, si hay menos de 100 miliequivalentes, si tiene los casos de vertino filtrado renal disminuido. Si en caso que sí, pues bueno, nos tenemos que decir insuficiencia renal, ¿no? Si es en caso que no, podríamos ver el déficit de mineralocortico. Y en este caso, si el potasio es más de 100 miliequivalentes, tendríamos que, bueno, una redistribución, homocidosis, hipertensión grave, bloqueados, etc. Y en este caso, pues bueno, también podríamos tener diversidad tisular por cromatismo, tumoral. Pero bueno, eso es de manera nomás global, ya que en realidad como tal el tema no lo pide, pero siempre es necesario saberlo, ¿no? Bien, a lo que nos corresponde. Entonces, el manejo terapéutico. ¿Cómo nosotros lo trataríamos, lo manejaríamos? Lo vamos a dividir en pasos, ¿verdad? En total son 3 pasos. El paso 1 sería confirmar la hipercalemia, ¿no? Y clasificarlo. Como les mencioné anteriormente, también vamos a tener acá 5 niveles, con leve, moderado y severo. En el caso de leve, pues serían los valores de 5.5 a 5.9. En el caso de moderada sería de, bueno, 6.9, 6.6 a 6.4. Y en el caso de grave sería más de 6.5. Una vez que nosotros logramos confirmar la hipercalemia y clasificarla, tendremos que buscar los signos de severidad, ¿no? Algunos criterios de severidad, ¿como cuáles? Tendríamos que preguntarnos, ¿hay cambios en el EKG, como les mencioné anteriormente, la tepicura, ¿no? ¿Hay síntomas, como también los que les mencioné anteriormente? Y si en este caso el potasio está más de 6.5 para clasificarlo como severo, ¿no? Que es ahí donde ya nos tendríamos que meter un poquito. Luego de ahí, revisar el EKG y, bueno, revisar las tepicudas y también algo que podríamos encontrar, el ensanchamiento de QRS y la desaparición de la onda T. Bien, ese es el paso 2. Y finalmente lo que sería el paso 3. El paso 3 ya sería darle un tratamiento como tal. Ahora, para ese tratamiento pues es necesario también, bueno, ver lo que sería la clasificación, ¿no? ¿Por qué? Porque entre más grave tendríamos que aplicarle a más, o sea, más tratamientos que ahorita les voy a explicar. Pero bueno, en el caso de que lo que sería la leve, no, primero antes que todo, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? El objetivo del tratamiento tiene 3 partes, ¿no? Que sería primero proteger el corazón, proteger las fibras miocardias. El segundo sería mantener el potasio dentro de la célula, porque como les expliqué en la fisiopatología, el potasio tiene que quedar dentro de su casita, porque si hay mucho en las calles de la avenida, pues es malo, y si hay poco también es malo, tiene que estar lo justo y necesario. Entonces, bueno, en este caso el objetivo también sería mantener el potasio dentro de la célula. Y finalmente también eliminar el potasio del cuerpo, porque como les comenté también hay una falla renal, no se logra eliminar y se logra pues aumentar, ¿no? Bueno, entonces primero tendremos el gluconato de calcio, que es por vía endovenosa. ¿Cómo lo administraríamos? 10 mililitros al 10% en 5 minutos, ¿ya? ¿Y esto para qué? Su objetivo es estabilizar la membrana cardíaca. Ahora, lo segundo que podemos utilizar es la insulina más glucosa. La insulina más glucosa, en este caso la insulina sería 10 unidades endovenosas y la glucosa sería 25 gramos. Esto para agarrar y meter lo que sería el potasio de la célula, y también se podría utilizar en algunos casos el salbutamol nebulizado, que también va a ayudar a contrarrestar y disminuir el potasio. Y finalmente lo que serían los diuréticos. Diuréticos como la furosemida, ¿no? Para ayudar a la excreción de potasio. Y finalmente la diálisis. Esto ya es en caso de que el potasio sea severo y también ya haya una falla renal por medio, que nos, bueno, que evite de que podamos eliminar, ¿no? El potasio como tal. Bien, entonces aquí es un poco de la clasificación que les mencioné anteriormente. Vamos a clasificarlo como
y grave cuando ya es 6.5. Ahora, en caso que tengamos grave o moderadamente grave, ya podríamos percibir lo que serían los cambios, ¿no? Que como les mencioné anteriormente, los principales es la onda tepicuda y el ensanchamiento de QRS. Bien, ahora, lo que sería el algoritmo de tratamiento de la hiperpotasemia. Entonces ya, cuando tenemos la sospecha, ya sea por la clínica actualmente, también se puede hacer primero un EKG, ¿no? Con el objetivo de encontrar lo que les mencioné anteriormente. Bueno, una vez que encontramos el EKG, bueno, vemos los signos, como les mencioné, ¿no? La onda tepicuda, que es importante, son prácticamente los más importantes, y si no, pues la ausencia de alteraciones. ¿Ya? En el caso de ausencia de alteraciones, en el EKG tendremos que confirmar con otra determinación, ¿no? Como podría ser una hiperpotasemia verdadera, y acá clasificarla si severa o moderada. Y si no, confirmar con otra determinación como el hemólisis, leucocitosis, trombocitosis, como también les mencioné anteriormente. Y acá podríamos clasificarlo como una pseudo hiperpotasemia. Bien, ahora nos pasamos para acá. Entonces, en caso que haya los signos de en el EKG, ¿no? Como la tepicuda, tendría que ser un tratamiento urgente que ahorita les voy a mencionar, ¿no? Con la siguiente tabla. Pero bueno, de manera rápida sería sales de calcio, más la insulina, glucosa y los diuréticos de asa, ¿no? Como la furosemida. Claro, bueno. Y bueno, finalmente en caso que haya alguna falla renal, ya entraríamos en lo que sería la diálisis, ¿no? Bien, y esta es la tabla que les mencioné anteriormente, justo ¿sabes de registro? Entonces, bueno, ¿qué podríamos ver acá? Bueno, como les mencioné, lo importante sería el gluconato cálcico, luego también el salbutamol. En algunos casos, bueno, también es importante, mejor dicho, la insulina de la glucosa. Es decir, en algunos casos, en algunas bibliografías que también revisé, mencionar el bicarbonato de sodio, pero es medio controversial la verdad este tema del bicarbonato, por eso justo no lo puse. Pero bueno, en algunos casos también cuando haya cetosis es bueno utilizar el bicarbonato, ¿no? Y bueno, los diuréticos de asa que también les mencioné, y ya. La diálisis, final. Bien, eso con respecto a la hipercalemia. Ahora vamos al contrario, la hipocalemia. Entonces, como les mencioné, lo normal es de que lo que sería el potasio esté entre sus casitas. No cada uno esté habitando entre su célula tranquilo y que también haya unos cuantos en lo que serían las avenidas, que es el torrente sanguíneo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando empiezan a desaparecer y desaparecer y desaparecer? Y al final no queda nada. Hipocalemia. ¿Ya? Ahora, igual, tendríamos que preguntar, ¿por qué sucede el hipocalemia? Bien, entonces, en este caso, la causa de hipocalemia es vómitos, diarrea, diuréticos y falta de ingesta. Esas son las principales causas, ahorita vamos a revisarlo más. Pero, bueno, cuando sucede todo esto, se expresa como no hay electricidad, ¿no? Sería como la analogía correcta para bueno, nuestro ejemplo, la ciudad, ¿no? Si no hay potasio, no hay electricidad, no hay energía, y por ende se presentarían los síntomas, ¿no? Entonces, bueno, acá hay una tablita más completa de lo que serían más causas de la hipocalemia, pero bueno, se resume en lo que les mencioné anteriormente, ¿no? Causas de hipocalemia, bueno, los vómitos, diarrea, diuréticos. Bueno, si les pueden tomar una fatiga, porque eso sí les puede servir. Ya. Entonces, ¿qué sucede si ya dijimos las causas de la hipocalemia, ¿no? Pero ¿cómo va a afectar a nuestra ciudad como tal? O sea, ¿cómo se va a expresar? ¿No? Vamos a tener debilidad muscular, vamos a tener calambres, parálisis muscular, arritmias también vamos a tener. Pero lo principal, lo contrario a lo que era la hipercalemia, que era la onda tepicuda, en hipocalemia vamos a tener el EKG con onda 1. Esta casi. Bien, entonces, un poco más de lo que serían las manifestaciones clínicas, acá lo podemos desglosar, ¿no? Lo que sería cardíaca, las anomalías de EKG de electrocardiográficas, aplanamiento de inversión de onda T, que eso sería la onda U, ¿no? Justo ahí. Luego también neuromusculares, como la astenia, la debilidad muscular, calambres, etc. Digestiva, como puede ser el estreñimiento, hilo paralítico, renales, como la disminución de la filtración glomerular, también bueno, la esclerosis metabólica, y finalmente las endocrinas y metabólicas, ¿no? Como la disminución de la aldosterona o aumento de renina. Bien, entonces igual que la hipercalemia, un algoritmo básico para que bueno, sepamos todos del diagnóstico de hipocalemia, ¿no? De hipopotasemia. Entonces, lo contrario, que bueno, en este caso los valores sería, si lo normal era de 3.5
a 5, en este caso la hipocalemia sería de 3.5 a la baja. También al igual que la hipercalemia tiene rango de severidad, ¿no? Leve, moderado, severa, que ahorita vamos a tratar. Bueno, eso sería un algoritmo básico, creo, porque estamos contra la hora y voy a ir avanzando. Entonces vamos con el manejo terapéutico. ¿Ya? El manejo terapéutico también va a tener pasos, ¿ya? Pero en este caso vamos a tener unas reglas de orden que vamos a tratar al final. En el paso 1 sería confirmar la hipocalemia y clasificarla. ¿Ya? ¿Cómo vamos a clasificarla? Como les mencioné, por los valores. Primero vamos a tener una hipocalemia leve si va de 3 a 3.5. Una moderada si va de 2.9 a 2.5 y una grave si ya es menor de 2.5. Una vez que nosotros logramos establecer el rango y saber el grado de severidad, podemos pasar al paso 2, que van a ser también los criterios de severidad, ¿no? Para saber qué tan grave está nuestro paciente. Y tenemos que preguntar si ha tenido arritmias, si tiene debilidad muscular y también ver en el EKG lo que sería lo clave, ¿no? Que sería la onda 1. Y bueno, también en algunos casos vamos a encontrar el entrenamiento de la onda T. Una vez que tenemos el criterio de severidad, podemos pasar al paso 3, que ya es la vía de reposición. Lo más fácil de la hipocalemia es que como está menos, hay que tratar nomás de elevarlo, ¿no? Y esto se va a tratar dependiendo del grado de severidad. En el caso de hipocalemia leve, tenemos que saber que debe ser un paciente estable, ¿no? Y en el caso de que sea un paciente estable, se puede dar potasio oral en 40-60 miliequivalentes por día. O también en alguna otra vía que recomiendan una tableta de alimentación que bueno, también le puesto, la voy a mostrar más adelante. Pero bueno, son alimentos comunes, ¿no? Hay palta, carnes, entre otros, que luego les voy a mostrar. Luego también tenemos la hipocalemia moderada, que en realidad es cuando el paciente tolera la vía oral, pero a pesar de eso pues está en los ramos, ¿no? Y acá sí tenemos que darle por vía endovenosa si tiene síntomas. ¿Cuánto le vamos a dar? Le vamos a dar entre 60 a 100 miliequivalentes por día, ¿ya? Y finalmente tenemos la hipocalemia grave, que es acá siempre le vamos a dar endovenosa. Y bueno, aparte de eso se va a dar cloruro de potasio, endovenoso 10 a 20 miliequivalentes, pero a diferencia de acá lo que es por día, acá va a ser por hora. Bien, y una vez que ya comenzamos con la reposición, vamos al paso 4, que sería corregir las causas. ¿Ya? Eso sería lo principal, corregir las causas, porque en caso que no lo corrijamos, una vez que lo recuperamos al paciente y lo pongamos a rangos normales, igual va a volver a la hipocalemia. Así que tenemos que corregir sí o sí las cosas. Como cuáles: vómitos, diarrea, alcalosis, hipomagnesemia. Bien, entonces acá está el algoritmo de tratamiento ya a mayor rango, que primero, como les mencioné, valora la gravedad, ¿no? Establecer en qué rango está, si leve, moderado o severo. Entonces, vamos a ver los criterios de gravedad. Bueno, primero sí, como me enseñan, corregirlas, si hay ácidos metabólicos también tenemos que corregirlas, y luego de ahí pasar a los criterios de severidad. Si tiene criterio así, puede darle el cloruro de potasio, ¿no? De vía endovenosa, y en caso que no, pues hay que ver si tiene intolerancia digestiva. Si tiene intolerancia digestiva, le damos el cloruro de potasio, y en caso que no, pues le vamos a dar potasio por vía oral, ¿no? Que van a ser preparados de comida, que son justo acá. Estos son algunos de los alimentos que tienen mayor potasio, que dependen como verduras, hoja verde, de color intenso, ¿no? Espinaca, acelga. Podemos verle también calabaza, legumbres, en caso de frutas, naranja, plátano, cerezas, y en otros pues leche, yogur, cacao, chocolate, etc. ¿No? Buenos días, buenas tardes a todos. Me despido Tobar y vamos a continuar con la exposición hablando de las principales soluciones en electrolitos. Primero hay que saber que estas soluciones en electrolitos son una mezcla homogénea que está entre agua y electrolitos y o azúcares en diferentes proporciones. Van a tener la función de mantener el equilibrio hidroelectrolítico en nuestro organismo y también la difusión de distintas sustancias a través de la membrana capilar. Vamos a ver que estas soluciones intravenosas que contienen electrolitos las vamos a utilizar para la reposición de volúmenes, para corregir alteraciones hidroelectrolíticas y también para mantener el equilibrio así básico. Bueno, esto va a depender de qué tipo de soluciones con electrolitos utilicemos, va a depender de muchos factores. Principalmente la volumetría del paciente, alteraciones hidroelectrolíticas que estén presentes y la patología de base que también la podemos encontrar. En el mercado ya encontramos muchas de estas soluciones
cuadros de hipovolemia donde el paciente haya depresión de su volumen. Y bueno, en el caso de las soluciones que contengan azúcares, nos ayudará también en el aporte de energía. Ahora, para clasificarlas, vamos a ver los tipos de soluciones, que son las soluciones cristaloides y las soluciones coloides, pero más nos centraremos en estas cristaloides. Estas soluciones cristaloides van a tener la función del aumento de volumen, y esto va a estar muy relacionado con la concentración de sodio de estas, ya que se ha visto que el sodio va a ejercer una gradiente osmótica sobre el espacio intra y extravascular. Es decir, encontramos el agua en un lugar que está en menor concentración o mayor concentración, y va a pasar esta a la mayor concentración para así equilibrar. En cuanto a las soluciones coloides, vamos a ver que son partículas que se encuentran en suspensión, que son de alto peso molecular. Estas no van a pasar la barrera plasmática, y lo que van a hacer es aumentar la presión osmótica plasmática, ocasionando que el agua se quede en el espacio intravascular. En cuanto a las soluciones cristaloides, vamos a ver que existen tres tipos. Tenemos las soluciones isotónicas, las soluciones hipertónicas y las soluciones hipotónicas. Bueno, en el caso de las soluciones isotónicas, la palabra isotónica significa que la osmolaridad de un lado de la membrana va a ser igual que en el otro lado de la membrana. Estas soluciones van a tener una osmolaridad similar a la de nuestro organismo, que es de 285 a 295. Estas soluciones van a ayudar a expandir el volumen del espacio intracelular, del espacio extracelular. Entonces, lo que van a producir es lo siguiente: al tener solutos parecidos, al tener solutos de igual o misma cantidad en nuestro organismo, no van a generar un movimiento de agua que sea muy brusco, por lo que va a haber un equilibrio. Y en este caso va a ocasionar que haya una expansión principalmente de este espacio extracelular. Y por lo tanto no va a haber ninguna modificación que sea muy significativa ni en el tamaño ni en la función celular. Algunos de estos ejemplos que tenemos son el cloruro sódico al 0,9%, el lactato de Ringer o la solución polialcohólica. En el caso de las soluciones hipertónicas, vamos a ver que va a tener una osmolaridad mucho mayor a la de los organismos, por lo que va a ejercer una presión osmótica mucho más que el líquido extracelular. ¿Esto qué va a ocasionar? Va a ocasionar que el agua que se encuentra en el líquido intracelular pase al líquido extracelular. Por lo tanto, va a ocasionar una pérdida de agua de las células. Estas se van a hacer más pequeñas, se van a arrugar, y lo que va a ocasionar es un aumento de volumen, pero en el espacio extracelular. Algunos ejemplos de estas soluciones hipertónicas son la solución salina al 3%, la solución salina al 7.5% y la solución de dextrosa al 10%. La siguiente es la solución hipotónica, que a diferencia de la solución hipertónica, esta va a tener una menor osmolaridad, por lo tanto va a tener una menor presión osmótica que el líquido extracelular. Por lo tanto va a ocasionar lo siguiente: va a pasar el agua que está en el líquido extracelular adentro de la célula, ocasionando diferentes fenómenos. Uno de ellos es el fenómeno denominado comólisis, donde vamos a encontrar que la célula va a aumentar tanto de volumen y se va a llenar tanto de agua que puede ocasionar que la muerte celular porque explota literalmente. Entonces vamos a encontrar aquí los ejemplos de solución salina al 0.45%, la solución salina al 0.3% y la dextrosa al 1%. Primero hablemos del cloruro de sodio o suero fisiológico, como mayormente lo conocemos. Vamos a tener que tiene una osmolaridad de 308 milimoles por litro, y entre sus componentes encontramos que tiene un pH de 4.7 a 7. Encontramos que hay 9 gramos de cloruro de sodio en un litro y 154 miliequivalentes de sodio y también de cloro. Esta solución está indicada para la expansión del volumen intravascular en casos de hipovolemia, alcalosis hiperclorémica y shock y quemaduras. Hay que tener mucho cuidado al momento de administrar estas soluciones porque pueden también tener sus consecuencias.
En este caso, puede inducir una acidosis hiperclorémica y puede tener riesgos de edema tisular si es que no se administra con cuidado. Por otro lado, tenemos al lactato de Ringer, que se va a parecer un poco más a nuestra osmolaridad plasmática con una osmolaridad de 273. El pH lo encontramos entre 6 a 7.5 y vamos a encontrar los solutos de sodio a 134.000 equivalentes. Encontramos el de cloro a 109, el lactato a 28, el potasio con 4.000 equivalentes y el calcio a 3.000 equivalentes. Mayormente va a estar indicado para una expansión de volumen en el caso de la hipovolemia y a corregir estados como la acidosis metabólica leve. Hay que tener mucho cuidado también y en las precauciones está no usar estas soluciones en caso de la insuficiencia hepática grave, ya que debido a que tiene lactato, al momento de ser metabolizado se da en el hígado, entonces podría agravar un poco más la situación y bueno, al tener lactato también puede aumentar el lactato plasmático del paciente. La siguiente es la solución polielectrolítica, que va a tener una osmolaridad de 300 milimoles. En los componentes vamos a encontrar que tiene un pH de 7.2 a 7.4. El sodio va a estar en 90.000 equivalentes, el cloro en 80.000 equivalentes. También va a tener algo de lactato, que es de 30.000 equivalentes. No va a tener potasio y lo que sí va a tener es glucosa en 111.000 equivalentes. En cuanto a las indicaciones, vamos a encontrar que se utiliza para la reposición por pérdida de líquidos electrolitos en pacientes quirúrgicos o también para el mantenimiento. En sus precauciones está el riesgo por sobrecarga de volumen y trastornos ácido-base. Bueno, ahora pasando a las soluciones hipertónicas, encontramos la solución salina al 3%, que vamos a encontrar una osmolaridad de 1026. Su pH va a estar entre 5 a 5.5 y su soluto de sodio va a estar en 513, al igual que el cloro. 3% significa que tiene 30 gramos en un litro y va a estar indicado para las siguientes cosas. Cuando se dé una hiponatremia severa que esté sintomática, para casos de edema cerebral y cuando hay casos de hipertensión intracraneal. Entre sus precauciones principales está el riesgo de la mielolisis continua en caso de que la corrección sea muy rápida. Y bueno, en caso de su presentación, esta es una forma práctica de preparar y no tanto teórica. Utilizamos 100 mililitros de cloruro de sodio al 20%, las ampollas vienen de 20, entonces utilizamos 5. Y en el caso del cloruro al 9% utilizamos 900 mililitros. Y bueno, así podemos hacer el cloruro de sodio al 3% de una forma más práctica, aunque si lo hacemos de la forma teórica necesitaríamos un poco más de cloruro de sodio, al 20%. Ahora pasando con las soluciones, sigamos con las soluciones hipertónicas, hablemos de la solución salina del 7.5%, donde va a tener una osmolaridad de 2400. De igual manera va a tener el mismo pH y en este caso va a haber 1283 miliequivalentes de cloro como de sodio. Esta se va a utilizar más que todo en estados de choque hipovolémico en uso de emergencias y también se puede usar para edema cerebral severo. Sus precauciones es que solo lo utilicemos en casos de que el paciente esté en cuidados intensivos, porque nos puede dar riesgo de hipernatremia y también si es que la corrección rápida de mielolisis continua. Ahora pasemos a una solución glucosada que es la de dextrosa al 10%. Su osmolaridad va a ser de 505 y bueno, el pH de 3.5 a 5. En cuanto a la glucosa, vamos a ver que tiene 556 equivalentes y como el 10% indica, va a haber 100 gramos de glucosa en un litro. Sus indicaciones van a ser más que todo para la hipoglicemia y para dar aporte calórico al paciente, aunque también se puede utilizar para la nutrición parenteral parcial, por así decirlo. Y bueno, hay que tener mucho cuidado de su administración porque puede causar, por lo mismo que glucosada, una hiperglicemia y no se debe usar para la reanimación. Ahora pasamos para las soluciones hipotónicas. Vamos a hablar de la solución salina al 3%, donde vamos a ver que tiene una osmolaridad de 102 milimoles. El pH va a estar entre 5 a 5.5 y bueno, los miliequivalentes de sodio y cloro van a estar en 51. Las indicaciones van a ser en el caso de una hipernatremia severa y deshidratación celular. Bueno, el cuidado es que esta puede ocasionar riesgo de edema por acumulación en el
4. Entre sus componentes el pH está entre 5 a 5.5, tiene 4.5 gramos de cloruro de sodio en un litro y sus milicalentes son de 77 milicalentes de cloro como de sodio. En cuanto a sus indicaciones, es parecida a la del 3%, se utiliza para la hipernatremia severa y la deshidratación celular y de igual manera tiene el riesgo de edema celular. Finalmente hablemos de la dextrosa 5%, que las molaridades de 252 parece que ser una solución que es isotónica, pero al momento de que se combina con el agua y ingresa al organismo y la célula sale y la glucosa sale de la célula, esta se vuelve una solución hipotónica. Vamos a ver que tiene 278 miliequivalentes en un litro y sus indicaciones también van a ser parecidas a la dextrosa, que son el mantenimiento, se puede dar en casos de hipernatremia y también sirve como aporte calórico leve. De igual manera, tener mucha precaución porque nos puede ocasionar su administración una hiperglicemia y no se puede usar en el caso de los cerebros celulares. Bueno, finalmente esta es una tablita que saqué de una guía clínica de salud donde es el petitorio que hacen de todos los tipos de fluidos. Como podemos ver está el cloruro de sodio, el extracto de Ringer y acá hay una combinación que utilizan bastante que es el cloruro de sodio con dextrosa, que es más que todo para pacientes que necesitan un aumento de volumen y se encuentran en el ayuno, entonces les dan la dextrosa para darle un aporte calórico. La solución por electrolítico, la dextrosa al 5 y al 10%. Bien, pero creo que el caso está pendiente, ¿no? Ya está bien. No está, no sé dónde. Que ingresó a consulta por síntomas gastrointestinales, tenía tos y disnea, y más o menos su evolución fue de 5 días. Los signos y síntomas se encontraron en los dolores abdominales, las náuseas, los vómitos, se encontró también la tos, dolor muscular generalizado y la disnea mencionada. Entre las funciones vitales encontramos que hay una leve taquicardia con 96 latidos, la presión arterial estaba un poco elevada, la temperatura también y su perfusión estaba normal. Como antecedentes, la paciente había sufrido de leucemia linfocítica crónica y su último ciclo de quimioterapia la había recibido hace un año. Además de todo, estaba pendiente un estudio por eosinofilia y además de eso no tenía algún otro antecedente neurológico. Los exámenes realizados lo que mostraron fue lo de que encontraron una hiponatremia con 125 miliequivalentes. Además de eso, la osmolaridad plasmática estaba baja en 256 milosmoles y encontraron que también el sodio urinario estaba elevado, estaba en 155 milosmoles litro. Además de eso, estaba en un estado volémico, le hicieron la función tiroidea y estaba normal y el cortisol también estaba normal, así que descartamos que hay alguna insuficiencia renal o alguna hipotiroidismo. Entonces, con estos hallazgos, al momento juntarlos fueron compatibles con una hiponatremia hiposmolar volémica. Entonces, todo esto coincide con un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. La causa probable de esta se le atribuyó al proceso neoplásico que tenía como antecedente. Entonces, para conocer un poco más de esta enfermedad, de este proceso es una secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Lo que va a ocasionar es que se empiece a absorber más agua y lo que se excrete sea más el sodio a través de la ADH. Entonces esta va a tener un estímulo, esta se va a liberar sin algún estímulo y va a ocasionar que disminuya la osmolaridad plasmática al eliminar el sodio por la orina, lo que por lo mismo va a ocasionar la hiponatremia y la hiponatremia en esos grados podría ocasionar un edema cerebral. Entre los signos y síntomas que se pueden encontrar en este caso son los náuseas, vómitos, el malestar general, la fatiga muscular, confusión, letargia y deshidratación, más que todo síntomas neurológicos. Entonces, las medidas generales que se utilizan en este caso, más que todo, es la restricción hídrica y tratar la causa subyacente. Al no mejorar eso, ya se le aplica el tratamiento que
En este caso se le pasa la solución en salina hipertónica y lo que se recomienda es aumentar el sodio de 4 a 6 mil equivalentes en las primeras 6 horas. Y bueno, el monitoreo estricto para evitar que se den cosas como la mielitis. Bueno, continuando con el caso, en el caso, como medida general sí se tuvo un manejo conservador y se tuvo una restricción hídrica de menos de 800 mililitros de agua al día, además que se aumentó la ingesta de sal y solutos y bueno, se monitoreaba el sodio cada 6 horas. A pesar de todo esto, la paciente siguió presentando un descenso progresivo neurológico y se le agregó somnolencia y letargia. Entonces, debido al empeoramiento, ya se le empezó a transfundir 150 mililitros de solución salina 3% durante 20 minutos y se tuvo controles de sodio después de la misma. Bueno, el objetivo terapéutico que resalta el artículo del caso clínico es que se debería incrementar a 0.5% de miliequivalentes por hora y no aumentar más de 10 miliequivalentes en las 24 horas. Y en el caso de la mejoría se tendría que disminuir, es decir, cambiar ese cloruro de sodio al 3% por el cloruro de sodio al 9%, intentando también elevar este cloruro de sodio hasta los niveles de 130 milosmoles. En el caso de que los síntomas no mejoren, se debe continuar con la solución hipertónica y llegar a la meta de incremento de 1 milosmol por hora, hasta mejorar los síntomas o, bueno, alcanzar los 130 milosmoles. Bueno, como conclusión del caso, se puso un manifiesto que es importante reconocer este tipo de patologías que causan hiponatremia para su tratamiento oportuno y evitar que se complique más con complicaciones neurológicas, ya sea para evitar que sean graves. Además de todo esto, se recalca que no solo se le dé tratamiento, sino encontrar la causa subyacente del problema para que no se vuelva a dar. Bien, un aplauso para el grupo. ¿Queda pendientes? Una pregunta, Doc. Si bien el caso clínico lo hemos explicado, pero es en relación al mismo caso, ¿no? Son preguntas de todo el mundo. A ver, brevemente, vamos a tratar de resolverlo. A ver. Sí, ya hemos operado. Paciente mujer de 70 años con náuseas, confusión y convulsiones. Laboratorio, sodio 108, osmolaridad plasmática en 260. Se sospecha hiponatremia aguda sintomática. ¿Cuál es la meta inicial de corrección del sodio en las primeras horas? A ver, levantó aquí la mano, a ver, explicamos un poquito. Para empezar, ¿eso de qué tipo de hiponatremia es? Es una hiponatremia. Parto de ahí porque la clasificación que deberíamos manejar es primero saber si es una hipotónica, isotónica y hipertónica. Partiendo de ahí, la tonicidad la tengo que determinar porque es lo que me determina el movimiento de agua, ¿no? La ósmosis o el movimiento en una gradiente de osmosis. ¿Por qué es hipotónica? Porque es menos de 170. Ya, está menos del valor normal de osmolaridad plasmática efectiva. Efectiva, tomamos la parte de la formulita de la osmolaridad efectiva porque genera movimiento de agua. ¿Listo? Entonces es hipotónica y es la causa más frecuente de las hiponatremias, las hipotónicas. Correcto. ¿Y cuál será los objetivos iniciales en el manejo de las primeras horas? En la expo dijeron que era como de la primera a la segunda hora, pero era de 4 a 6. Ya, ahí hay unas diferencias, ¿no? Como bien lo explicaron, hay que considerar hiponatremia. Dos cosas hay que considerar además de clasificar. Si es una hiponatremia aguda o crónica y tiene síntomas leves, moderados o pueden ser graves. Me preocupa a mí más fijarme si tiene síntomas graves, puede ser que tenga agudos. Entonces allí le tengo que dar un tratamiento de una corrección urgente. Bueno. Doy con tratamiento que solución hipertónica 3% en bolos o infusión, si es con síntomas agudos o graves. Bueno. En el caso que yo quiera corregir la hiponatremia. Porque si bien yo trato los síntomas, no trato el cuadro clínico y puedo
buscando la causa a la vez, pero yo voy tratando a mi paciente. Entonces, ¿qué le doy? ¿Bolos de destrucción crónica o de inclusión continua en 24 horas? ¿Cuál escogeríamos? ¿Cuál? Bolos, si es grave, ¿ok? Los síntomas agudos. En este caso me dice que es aguda y sintomática. Probablemente me habla de síntomas al menos moderados graves, ¿no? Podría ser. Confusión. Ya, podría ser. Entonces, ojo, y recalco aquí, ya no hablamos de mielinolisis continua. Ya no hablamos en la actualidad, ya no, ¿verdad? Porque si no tendríamos que hablar mielinolisis continua y extracontina, en fin, se considera solamente una misma entidad con una fisiopatología que es mejor considerada síndrome de mielinización osmótica, que es un proceso de deshidratación celular con lisis, ¿no? Lisis celular, ¿no? Es justamente lo comentaba, pero ahorita voy a aclarar eso. Y entonces, para evitar eso, debemos pasarnos de una cantidad de equivalentes en qué tiempo? De 8 a 24 horas. Pero si es agudo, con síntomas graves, como parece ser la pregunta, si no es 8, ¿cuál será? No creo que 10 a 12. Aunque alguna evidencia actual menciona, ahora es permisivo hasta 12, porque considera el síndrome de identificación osmótica más raro de lo que se creía. ¿No? Bueno. Más raro de lo que se creía. Yo no sé de qué año será esta pregunta, pero en 1900. Ya, pero ¿cuál es según, a ver, para completar tu alternativa, ¿cuál es ¿La correcta? qué respuesta? A ver, casi no los demás. ¿Cuál sería? Acá, la B. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? Por el año de 1900, yo diría, sería la B. No de 1900, sino al menos de hace 2 años, yo diría la B, ¿no? Y la correcta es la B. Bien, apellido. ¿Perdón? Bien. Ya, a ver, nos va a dar el tiempo. A ver, esta más. ¿Cómo me parece este día de 1970? ¿Ah? Sí, ¿no? Sí, porque la otra decía me lo dice. A ver, esta. Mencionemos, a ver. Un paciente de 60 años se acude por confusión y en los exámenes de laboratorio presenta sodio 140, glucosa 180 y un MOM de 28, ¿no? Utilizando la fórmula de osmolaridad plasmática calculada. ¿Cuál es la osmolaridad plasmática de Ya, pues sencilla, ya. A ver, rápido. B. La B. 290. ¿Qué me había contado? He hecho B, ¿no? Ya, ¿y qué sería? Si estamos pensando. El sodio está normal. Sí. ¿Alguna alteración? ¿No? ¿La glucosa estará bien? Ya. No menciona. Hay confusión, ¿no? El boom 28. ¿Qué puede ser entonces? No se trata de decir, Espera. ¿qué puede ser? ¿Qué posible diagnóstico? Si hablamos de, digamos, no tenemos muchos datos. Si hablamos de crisis hiperglicémicas, porque es el único dato que tengo allí, ¿qué podrá ser? ¿Cetoacidosis o estado hiperosmolar? Estoy adelantando. A ver, allá, mi compañero. No, 3. No, me sale la C. Ah, no. Hemos calculado mal entonces. A ver, calculemos bien. 2 sodios, ahí 280. Sí, la C. Más 10. La C. 90. Sí. Sí, es la C. Sí, la C. Pero esta es la osmolaridad plasmática total, me pide. Debe salirme más de 290. 190. Ahí puede ser la C o la D. Es 300. O más, ya es, No, es la C, ¿no? eso es muy elevado, ya la C. Entonces, por lo tanto, ¿qué puede ser? Hiperosmolar leve. Ya está claro, ¿no? A ver, ¿qué es? Si estamos hablando de una diabetes descompensada, una crisis hiperglicémica, ¿cuál podría ser entonces? Se cae de madura. A ver, mi compañero justamente que me dijo recién, la C.
Hiperosmolar leve. Un estado hiperosmolar Leve. hiperglicémico. No leve, hiperglicémico. Porque tiene la osmolaridad elevada, ¿no? La glucosa elevada. No me cubre el criterio de la glucosa, ¿no? Pero ya de por sí me está hablando de osmolaridad elevada. Correcto. Bueno, ahí hay que considerar, ojo, cuidado, ahí la fórmula es engañosa porque está pidiendo la total. Y la total, el valor es por encima de 300, ¿ah? 310 todavía. Entonces ahí como que no me cuadra mucho. Bien, a ver, lo vamos a dejar. Apellido, o eso aparte. Segarra. Segarra, ¿no? Ya. ¿Ah? Sí, igual La mariposa se lo ahorita. no creo que esté atraído ese caso. A ver, la siguiente. Bueno. A ver esta, con esta terminamos. A ver. Varón de 70 kilogramos presente hiponatremia de 118. Se desea elevar el sodio a 125. ¿Cuál es el déficit aproximado de sodio? Ya, a ver. El déficit de sodio. Explique, doctor. A ver. Porque no sé. Tobar, explique. ¿Cómo enfocamos esta pregunta? Creo que. Con la fórmula. ¿Ah? Hay una fórmula que ya le digo. Como déficit total. Ah, ya. Me imagino. Sí, sí, sí. Se refiere. De eso no me hemos hablado, ¿no? No, esa es una pregunta que A ver. No, pero ¿cómo llevamos el resultado? Tenemos que poner A ver. el sodio de CO2, y multiplicarlo por el peso y luego por el total que es el de CO2. Estamos hablando de la formulita de la 10. ¿Sí? No es O sea, el sodio Hay una cosa, 125 menos 18. 118. ¿Cuánto sale ahí? 7. Entre por el agua corporal. Por el agua corporal. agua corporal total más. Por el. Bueno, por el peso más. ¿Ah? ¿Cuánto sale eso? Sí, pero te lo puse aparte porque es 200. cuerpo, creo. No, te lo puse. 194. No sé, o sea, le voy a poner aparte algo así. Formulita de Arroyo Díaz, ¿ah? No es que sea una fórmula, es la de Arroyo Díaz. Ya, 294. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo pasamos esos 294? Pues se supone que eso es lo que. No, nos falta un. Ahí hay algo que no está bien. A ver. Falta. Creo que 7 entre. Falta el Hay uno. Sí, no. No va a ser el fórmula. No. Esa fórmula de Arroyo Díaz es para la corrección. No me puede dar un valor tan alto. No, nos va a dar el número de equivalentes por litro de solución, que debería ser 8, 5, nada más. Pero aquí estamos hablando de otra fórmula. ¿Y cuál es? A ver, el grupo. Sí, era eso. No, pero no puede ser. Que le explique, No puede ser. Me hablará de otra forma para hablar de. La fórmula clásica, que el mayor déficit de sodio es el sodio del paciente, lo que queremos llevar, menos el sodio actual por el agua corporal total. Y sabíamos. Y ahí sale. Ah, ya, pero como déficit total, Claro. no como para corregir. Y si no, la droga es para corregir. Correcto, apellido ver para. Ah, su madre. Pero no es para corregir a Droguema Díaz, no es la fórmula de Droguema Díaz en este caso. ¿Ustedes no presentaron la fórmula de Droguema Díaz? ¿Sí? Ya, ahorita la aclaramos. Esta es la última pregunta. Ya, la última ya. Ya, pero son de 1900 ya. Ya. A ver, esta es de 2020. Paciente con insuficiencia cardíaca. Presenta sodio de 122, edema periférico, incogitación yugular. ¿Cuál es el manejo inicial? A ver, levantó la mano para el Adelante. Solo de 122, edema. Sería restricción hídrica por insuficiencia cardíaca y edema. Restricción hídrica. Eso como manejo inicial. Ya. ¿Y qué hiponatremia crees que sea esto?
Serían, no hiperosmolar, o sea, hiper hipotónica, ya, hipervolémica, correcto, estamos claros, ¿no? En la clasificación, ¿no? Sí. Que quede claro, es más, para llegar ahí, ahorita vamos a verlo, pero me permite también hacer medir la modalidad urinaria, el sodio urinario, y ya de la clínica me guía, ¿no? En este caso debe estar edematizado, como la menciona ahí, incurgitado. ¿Y qué más podría darle además de la restricción hídrica? ¿Algo más puedo darle? A ver, ¿quién me respondió? Y ya para completar, yo hice una pregunta sencilla, ¿no? ¿Qué más de la restricción hídrica le puedo dar a este paciente? ¿Qué harías? ¿Está edematizado, incurgitado, está con frecuencia cardíaca y eso de bajo? ¿Algún medicamento más? Diuréticos. ¿Y de cuáles? De haces tipo purasemida, ¿no? Puede ser purasemida también. Ahí me recupera adelante. Gómez, ¿ya? Bien, y ahí queda, ¿no? Ahí quedó. Bien, un aplauso nuevamente. A pesar que tengamos cuidado, si encontramos preguntas de minorismo, ya no se usa mucho. Es más, excelente para la de factores de alto y bajo riesgo para desmilinización osmótica, que se maneja así, ¿no? Realmente, por eso ya no contiene extrapontina. Y a propósito, al grupo, el cuadro clínico de la síndrome de desmilinización osmótica. ¿Cuál es? A ver. O sea, me faltó mencionar que cuando hay la desmielinización osmótica no ocurre al instante. En la clínica ocurre de 2 a 6 días después de que pase y que lo más característico es la cuadriparesia. La tetraparesia y, bueno, síntomas neurológicos. Una cuadriparesia flácida que puede ser paralítica, progresiva. Es más, algunos hablan hasta de 14 días, ¿no? Un poco más, no se da a veces tan rápido. Es lo que... ¿Y qué es? Hasta puede dar un síndrome de claustramiento, ¿no? Porque hay una deshidratación celular, no solamente a nivel del puente, sabemos que el puente de Barelo es parte del tronco encefálico, ¿no? El céfalo, puente, el bulbo. Entonces, normalmente se le conocía como melodina en esta zona, pero se ha visto porque no solamente es en el puente, sino también fuera del puente, en el bulbo y en el encéfalo. Por lo tanto, toda esa parte del tronco no hay conducción, ¿no? Hay destrucción de la mielina, de los oligodendrocitos, entonces no hay impulso del encéfalo hacia el resto del cuerpo, entonces el paciente no mueve extremidades, pues inicialmente puede ser una cuadriparesia flácida, que puede ser paralítica, no mueve, entonces el paciente puede estar con los ojos abiertos, no puede a veces hablar, tiene una disartria, puede tener una disfagia, o de repente simplemente no habla ni puede pasar alimentos. Entonces lo que le llaman el locking in, ¿no? Locking in, que es enclaustrado, ¿no? En su propio cuerpo. Así es, solamente los ojos abiertos o puede parpadear nada más. Bien, muy bien, eso no se olviden, ¿no? Porque hubiera sido que en el encuentro aparezca un síndrome de desmielinización osmótica. Bueno, está muy bien, pero no olviden. A ver, por ahí, yo no me voy a ganar igual de tiempo, pero me dijeron osmolalidad es más confiable, ¿no? Osmolalidad, de forma práctica, osmolaridad. Indistintamente porque el organismo de nuestro cuerpo es una solución, no es solamente agua pura. Agua pura se habla de número de partículas osmóticamente efectivas en agua, en 1 kilo de agua, según la definición para hablar de osmolalidad. Ahora bien, esto es importante para la formulita de Rubén Díaz, los porcentajes que se queda claro, ¿no? Varones, 60% es agua corporal total, la función de más agua, músculo y menos grasa. Mujeres, 50%, más grasa. Recién nacidos, 80%, menos grasa, poco músculo, más agua a costa del extracelular.
¿Dónde hay más agua? ¿En el extra o intracelular? Intra. ¿Y en el intra dónde hay más agua? ¿En el intra o extravascular? En el intra, ¿no? ¿En el intra o en el extra? En el intra. Perdón, del extracelular en el intra. Alguna vez vino una pregunta, ¿no? Varón de 70 kilos como en este, ¿cuánto es el agua corporal total? Tiene 42 litros, y de esto, ¿cuánto hay en el intravascular? Se puede deducir, ¿no? Es mejor hablarlo de esa manera, no tanto en porcentaje, porque a veces es impreciso. Pero alguna vez vino una pregunta así, hasta el intravascular, ¿no? Pero hay más agua en el intracelular. Y esto me lo ha presentado bien. El focus, ¿dónde va el focus con la ecografía? ¿Cómo mido la volemia en el focus? O la ecografía, ¿no? ¿Dónde busco para saber si hay En pulmones, en el hígado, abdomen? Así es, edema pulmonar, Abdomen y si hay líquido libre en abdomen, ¿no? Puedo buscar en alguna extremidad para ver si también hay edemas, ¿no? Pero básicamente edema pulmonar, hay que hacer la diferenciación si es de tipo cariogénico o no cariogénico. Podemos tener líquido de cavidad abdominal también, ¿no? Las clasificaciones son base a la tonicidad, ¿ya? No tanto a la de frente ver la volemia del paciente, no. Como lo mencionamos en el casito, ¿no? Igual lo mencionaron acá, pero en esta bibliografía un poquito yo lo resumo de esta manera. Por ejemplo, y vamos a hacerlo de forma práctica. Yo tengo una hiponatremia, menos de 135. Tengo un paciente diabético con 128 de sodio. Paciente diabético y la glucosa alerta. Paciente me habla, paciente la pregunta, paciente diabético y tiene glucosa de 500. Ya tengo que tener en mi cabeza que esta es una excepción a la regla antes de buscar las causas más comunes. Entonces, si yo tengo 128, lo primero que hago es calcular ¿qué? La osmolaridad efectiva. Osmolaridad plasmática efectiva con la formulita que no voy a considerar el boom, ¿no? El nitrógeno sérico no vamos a considerar, sino el sodio más la glucosa. Y entre 18, ¿por qué era entre 18? De la formulita, entre 2 sodios más glucosa, porque me han dicho que el total del sodio tengo que multiplicarlo por 2, pero el 18 es solamente así es, con una unidad nada más, de miligramos a miliosmoles, porque justamente estamos hablando de resultados en osmoles para la osmolaridad. Entonces, me sale la osmolaridad, pongámosle 320. Ya. Es casi un aproximado, ya, 320 y sodio 128. Si no la calculamos, si no, ya, 500, a ver, calculámosla. 500 de glucosa y sodio 128. Osmolaridad plasmática efectiva, ¿cuánto sale? 383. ¿Sí? 128 de sodio y 500 de glucosa. Sale 283. Ya, para que el ejemplo sea 600, a ver, 600 de glucosa, entre 18. Por eso el punto de corte siempre es 600 a más, ¿no? En lo que es estados hiperosmolares, ¿se dan cuenta? Ya, 700, pongámosle, y ya con eso no hay, como ejemplo, ¿ya? Porque el punto de corte es 600, para hablar de estado hiperosmolar. Me voy a referir a ese caso. 290 y seguimos sin pasar, ¿no? Ya. Tenemos estados hiperosmolares. Nos vamos a salir, pongámosle 300 de osmolaridad. Pongámosle 300. Porque nos van a salir los estados hiperosmolares con osmolaridad elevada. Pero lo que quiero llegar es lo siguiente, solo como ejemplo, solo como ejemplo numérico, práctico. Como mencionaron, no vamos a tratar aparentes